Nunca imaginé que la persona que más amaba en este mundo, mi hermana Clara, sería la causa de mis peores pesadillas. Crecí junto a ella en una familia sencilla, compartiendo juegos, secretos y sueños. Siempre pensé que nada podría quebrar el lazo que nos unía, pero aquella noche en que me confesó que pertenecía a un grupo espiritual diferente, marcó el inicio de mi descenso a un abismo del que aún no logro salir. Todo comenzó una tarde cualquiera, cuando Clara apareció en mi habitación con esa sonrisa suya que solía inspirarme confianza, pero que esa vez me resultó extrañamente perturbadora. Me dijo que había encontrado un lugar donde por fin sentía paz, donde podía hablar con fuerzas que la protegían y le mostraban un propósito. Al principio pensé que hablaba de algún retiro religioso, pero pronto descubrí que era algo mucho más oscuro. Me invitó a acompañarla a una reunión en las afueras del pueblo, en una casa abandonada en medio del bosque. Dudé, pero su insistencia y la promesa de que entendería todo me convencieron. Aquella noche, mientras el viento soplaba entre los árboles, llegamos a la vieja casona. Sus muros estaban cubiertos de humedad y en las ventanas rotas brillaban velas desde el interior. El aire estaba impregnado de un olor a cera derretida y hierbas quemadas. Clara me tomó de la mano y me condujo hacia el interior, como si temiera que pudiera escapar en cualquier momento. Dentro, una docena de personas vestidas con túnicas negras formaban un círculo. Sus rostros estaban cubiertos por capuchas, y en el centro se erguía un altar improvisado con símbolos que nunca había visto. En cuanto entramos, todos guardaron silencio y giraron sus cabezas hacia mí. Sentí que me observaban no con curiosidad, sino con hambre, como depredadores acechando a su presa. Una voz profunda y grave rompió el silencio, proveniente de un hombre alto que parecía liderar la ceremonia. Dijo que aquella noche habría un nuevo iniciado, alguien destinado a unirse al camino de la verdad. Fue entonces cuando comprendí que hablaban de mí. Me negué de inmediato, traté de retroceder, pero Clara apretó con fuerza mi brazo y me susurró: «No tengas miedo, hermano, esto es para nuestro bien. Él te eligió». No entendía a quién se refería, pero lo supe poco después. Los cánticos comenzaron, un murmullo gutural que poco a poco se convirtió en un estruendo insoportable. El aire se volvió pesado, y las sombras en las paredes empezaron a moverse de forma independiente, como si tuvieran vida propia. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo invisible me presionara el corazón. Entonces lo vi. Una figura oscura, sin forma definida, surgió del altar. No tenía ojos, ni boca, pero podía sentir su mirada clavada en mí, penetrando hasta lo más profundo de mi ser. Su voz resonó dentro de mi cabeza, sin necesidad de palabras: «Él debe ofrecer». Uno de los encapuchados colocó un cordero vivo frente a mí y me entregó un cuchillo. El animal balaba desesperado, y mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el arma. Clara, con un gesto sereno, puso sus manos sobre las mías y me susurró que debía hacerlo, que ese era el primer paso para obtener protección, poder y un futuro mejor. Todo en mí gritaba que aquello estaba mal. Sentía que si daba ese paso perdería algo más que mi inocencia, perdería mi alma. Cerré los ojos, respiré hondo y, en un acto de rebeldía, dejé caer el cuchillo al suelo. El estruendo metálico resonó en toda la sala. El silencio que siguió fue sepulcral. La figura oscura dejó escapar un rugido que heló mi sangre, un sonido que parecía hecho de 1000 voces llorando al mismo tiempo. Los muros vibraron, y por un instante creí que la casa se vendría abajo. Clara se arrodilló frente a esa presencia y gritó: «Perdónalo, él aún no entiende, pero aprenderá, te lo prometo». El ente permaneció inmóvil unos segundos, luego se desvaneció como humo arrastrado por el viento. La ceremonia terminó abruptamente. Los encapuchados se dispersaron en silencio, como si mi rechazo hubiera manchado el ritual. De regreso a casa, confronté a Clara. Le dije que estaba loca, que no volvería a participar en sus juegos enfermos. Ella me miró con una calma inquietante y me respondió: «No tienes elección, ya estás marcado, él no te dejará ir». Aquella noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta del ser, sentía su mirada sin ojos persiguiéndome,
y escuchaba su voz repitiendo, «Eres nuestro ahora». Los días siguientes fueron aún peores. Comencé a escuchar a Clara en mi mente, como si pudiéramos hablar sin palabras. Me susurraba cosas horribles, me decía que debía prepararme para el gran ofrecimiento. Los espejos reflejaban imágenes distorsionadas de mí mismo, a veces con sonrisas que yo no hacía, otras veces con sombras detrás de mi figura. Una noche desperté con marcas de dedos en mi cuello, como si alguien hubiera intentado estrangularme mientras dormía. Quise huir, pero cada intento terminaba en desgracia. Una vez casi me atropella un coche al cruzar la calle, otra vez encontré mi celular destrozado sin explicación. Sentía que el ente estaba jugando conmigo, empujándome poco a poco hacia la locura. Clara, lejos de mostrarse preocupada, parecía feliz, como si cada uno de mis sufrimientos confirmara que iba por el camino correcto. Yo, en cambio, estaba al borde del colapso, y aunque lo niego con todas mis fuerzas, en lo más profundo de mi mente había una parte de mí que empezaba a sentir curiosidad, una atracción oscura hacia ese mundo prohibido que se me estaba revelando. Una noche, mientras intentaba ignorar los susurros que me atormentaban, escuché claramente la voz del ente dentro de mí. El próximo paso se acerca, no podrás resistirte. En ese momento comprendí que mi vida ya no me pertenecía, que lo que había empezado como una invitación inocente de mi hermana, en realidad era una trampa que me había arrastrado hacia un destino del que no podría escapar. Los días posteriores a aquella ceremonia maldita fueron una tortura. Mi mente se encontraba dividida entre el deseo de escapar de todo y esa voz que resonaba en mi cabeza, incitándome a rendirme. Clara parecía cada vez más distante de la hermana que conocía. Se comportaba como si fuera una emisaria de ese ser oscuro. Me vigilaba constantemente, como si supiera lo que estaba pensando, incluso antes de que yo mismo lo entendiera. Intenté hablar con mis padres, contarles lo que había ocurrido en esa casa del bosque, pero cada vez que abría la boca para decirlo, algo en mi interior me paralizaba. Era como si las palabras se ahogaran en mi garganta, como si una mano invisible me impidiera delatar a la secta. Una tarde, desesperado, decidí escribirlo todo en un cuaderno, cada detalle de la ceremonia, la figura oscura, los cánticos, el sacrificio frustrado. Apenas terminé de escribir la última frase, escuché un golpe fuerte en la puerta de mi cuarto. Al abrirla, no había nadie, pero el cuaderno había desaparecido de mi escritorio. Nadie en mi familia había entrado. Al día siguiente lo encontré en mi cama, con todas las páginas arrancadas. Clara pasó junto a mí y me dijo con voz baja, «No sirve de nada intentar escapar. Él no quiere que otros sepan». Esa fue la primera vez que sentí un odio profundo hacia mi hermana, un odio mezclado con miedo, porque sabía que no era ella quien hablaba, sino algo que la poseía. Las noches se volvieron insoportables. Escuchaba pasos alrededor de mi cama, susurros en lenguas que no comprendía. A veces me despertaba con las sábanas empapadas en sudor, otras con marcas en la piel que parecían quemaduras. Decidí alejarme un tiempo y fui a visitar a un amigo de la universidad, Javier, alguien en quien confiaba plenamente. Le conté parte de lo que me pasaba, aunque omití los detalles más sobrenaturales para no parecer un loco. Javier me recibió con preocupación y me ofreció quedarme en su casa el tiempo que necesitara. Esa noche dormí bajo su techo por primera vez en semanas con algo de paz. Pero la calma duró poco. A las 3 de la mañana, desperté sobresaltado por un ruido en la cocina. Al levantarme, encontré a Javier de pie frente al refrigerador, con los ojos en blanco, murmurando en voz baja las mismas palabras que escuché en la ceremonia. Me acerqué asustado, lo sacudí y él cayó al suelo como si se hubiera desmayado. Cuando despertó, no recordaba nada. En ese momento, entendí que la influencia del ente me seguía a donde fuera, y que incluso los inocentes podían ser usados como marionetas en su juego macabro. El miedo se convirtió en paranoia. Empecé a notar que las personas a mi alrededor me observaban demasiado, como si fueran parte de la secta. En el autobús, en la calle, incluso en la universidad, algunos desconocidos me miraban fijamente y sonreían de una forma perturbadora.
Una anciana en el mercado se me acercó y me susurró: el sacrificio está pendiente, no puedes huir de tu destino. Corrí de ahí como si mi vida dependiera de ello. Volví a casa de mis padres con la esperanza de encontrar algo de seguridad, pero Clara me esperaba en la puerta. Su rostro reflejaba una calma enfermiza. Me abrazó y me dijo al oído: ya no luches más, hermano. Él me habla todas las noches y dice que pronto vendrá por ti. Resístete lo que quieras, al final serás suyo. Intenté evitarla lo más posible, pero esa misma noche, algo sucedió que quebró lo poco que quedaba de mi resistencia. Estaba en mi habitación, con la puerta cerrada, cuando vi como la manija comenzaba a girar sola. Corrí a empujar la puerta, pero la fuerza del otro lado era enorme. Finalmente cedió, y lo que entró no fue Clara ni mis padres, sino una sombra que se deslizó por el suelo como humo negro. Se elevó frente a mí y, por primera vez, vi algo parecido a un rostro, una amalgama de bocas abiertas gritando en silencio, ojos que se formaban y desaparecían. El aire se volvió helado, mis huesos crujían del frío. La sombra extendió lo que parecía una mano hacia mi pecho, y cuando me tocó, sexta recuerdos que no eran míos, sacrificios antiguos en cavernas, gente entregando a sus propios hijos a ese ser, generaciones completas adorándolo. Entonces comprendí que la secta no era algo nuevo, que llevaba siglos operando en las sombras, eligiendo a personas como yo para continuar el ciclo. Me desmayé. Al despertar, estaba en mi cama, pero con un símbolo grabado en mi brazo, como si hubiera sido marcado a fuego. Corrí al baño, lo lavé con desesperación, pero no desaparecía. Clara entró detrás de mí, me miró el brazo y dijo: es la señal, ahora no hay marcha atrás. Lloré de impotencia, pero ella parecía feliz. Fue en ese momento cuando juré que no dejaría que ese ente me dominara. Empecé a investigar por mi cuenta, buscando en internet, en libros viejos de la biblioteca. Encontré referencias a cultos similares, menciones a un ser conocido como el que habita en la sombra, una entidad que se alimentaba de la energía vital de sus víctimas a través de rituales de sangre. Descubrí que algunos sobrevivientes habían logrado huir, pero todos relataban lo mismo: nunca se libraron por completo. El ente los seguía en sueños, en pensamientos, hasta que tarde o temprano caían en sus manos. Cada nuevo hallazgo me hundía más en la desesperación. La única solución que algunos mencionaban era romper el lazo en el mismo lugar donde se había formado, en la casa del bosque. Sabía que volver ahí era una locura, pero también comprendía que si no lo hacía, mi vida ya no me pertenecía. Planeé hacerlo en secreto, sin que Clara lo supiera. Una noche, con el corazón desbocado, me escabullí de casa y caminé hacia el bosque. La luna iluminaba débilmente el sendero, y cada crujido de las ramas me hacía saltar de miedo. Cuando llegué a la casona, las ventanas estaban oscuras, pero el aire vibraba con una energía que reconocí de inmediato. Empujé la puerta y entré. El lugar olía a cera y sangre seca. En el altar encontré restos del ritual anterior, y, para mi horror, mi cuaderno arrancado y manchado con lo que parecía sangre. De repente, escuché la voz del ente resonando en mi cabeza: sabía que volverías. No puedes resistir lo que eres. Grité que no le pertenecía, que nunca lo aceptaría. Pero entonces la sombra apareció, más grande, más definida. Se alzó sobre mí y, en un murmullo, me dijo: ella ya me entregó tu nombre. Tú ya eres mío desde que naciste. En ese momento comprendí la verdad. Clara no se había unido a la secta por decisión propia, sino porque desde nuestro nacimiento, nuestra familia había estado vinculada a ese ente. Ella solo había sido la mensajera, y yo el verdadero sacrificio. Huí despavorido, sin mirar atrás, con la sombra siguiéndome de cerca. Llegué a casa al amanecer, exhausto, y encontré a Clara esperándome en el porche. Me miró con compasión, casi con tristeza, y dijo: te lo advertí, hermano, lo nuestro no es una elección, es un destino. Después de aquella noche en el bosque, mi vida ya no volvió a ser la misma.
La certeza de que mi familia estaba involucrada desde antes de mi nacimiento me perseguía como un veneno en la sangre. No podía evitar mirar las fotos viejas que colgaban en las paredes de la casa, mis abuelos, mis tíos, todos con expresiones extrañamente serenas, como si hubieran sabido algo que yo nunca entendí. Me preguntaba si también ellos habían sido parte de ese ciclo, si habían ofrecido a alguien, si habían aceptado en silencio la influencia de ese ente. Clara, cada vez más entregada a la secta, apenas hablaba conmigo como una hermana normal. Sus palabras siempre estaban teñidas de misticismo, como si fuese un oráculo. Una noche, mientras cenábamos con mis padres, se atrevió a decir en voz alta: «Pronto llegará el momento, y nuestra familia volverá a ser bendecida como lo fue en el pasado». Mis padres no la contradijeron, al contrario, asintieron en silencio, como si esas palabras no fueran una locura, sino una verdad conocida desde hacía tiempo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Acaso ellos también estaban involucrados? Esa noche los escuché hablar en la sala cuando pensaban que yo dormía. Escuché a mi madre decir: «No está listo aún, pero el sello ya lo marca», y a mi padre responder: «El sacrificio debe cumplirse, si no, todos pagaremos el precio». Sentí que el mundo se me venía abajo. Ya no tenía aliados, ya no tenía familia. Todos, de una forma u otra, me habían entregado a esa cosa. Me encerré en mi cuarto y lloré como nunca. No era solo miedo, era la traición más profunda que uno puede sentir. Los días siguientes fueron un tormento. En mis sueños veía escenas que no eran mías. Hombres y mujeres vestidos con túnicas negras llevando a niños al altar. Generaciones enteras repitiendo el mismo ritual. Cada vez que despertaba, tenía la sensación de que esos recuerdos se estaban mezclando con los míos, borrando poco a poco mi identidad. Empecé a sentir que no solo me perseguían desde afuera, sino que el ente ya estaba dentro de mí, hurgando en mi mente, moldeándome para que aceptara mi destino. Intenté escapar del pueblo. Una madrugada empaqué algunas cosas y salí en autobús hacia la ciudad. Al principio sentí un alivio inmenso, pensando que por fin había encontrado una salida, pero a mitad del viaje, una mujer se sentó a mi lado. Era una desconocida, pero su presencia me heló la sangre. Me miró con una sonrisa y me susurró: «¿De verdad crees que puedes huir?». La reconocí, aunque nunca la había visto antes. Era la misma mujer que había aparecido en mis sueños, siempre en los rituales antiguos, siempre cerca del altar. El autobús se detuvo de golpe, y cuando volví la vista hacia ella, había desaparecido. Los demás pasajeros me miraban como si estuviera loco por hablar solo. Bajé del autobús en medio de la carretera y regresé caminando, derrotado, comprendiendo que no había escape posible. Esa misma noche Clara vino a mi cuarto. No estaba enojada, ni sorprendida, simplemente me miró con compasión. «Lo intentaste, lo entiendo. Yo también lo hice una vez, cuando era más joven. Pero tarde o temprano todos volvemos. No luches más, hermano. Solo prolongas tu sufrimiento». Me contó que cuando tenía mi edad había intentado huir, pero el ente la había atormentado hasta el punto de enfermar físicamente. Su piel se llenó de llagas, su cabello comenzó a caerse, y solo sanó cuando aceptó su papel dentro de la secta. «A ti no te dejará llegar tan lejos», me dijo. «Te quiere completo». Aquellas palabras se clavaron en mi mente. ¿Qué significaba ser completo? ¿Acaso planeaban matarme? ¿O había un destino peor? No tuve tiempo de pensarlo mucho, porque esa misma semana la secta me convocó de nuevo. Clara me dijo que había llegado el momento de una ceremonia mayor, una en la que yo debía participar plenamente. Intenté resistirme, pero mis padres me llevaron casi a la fuerza. Esa fue la primera vez que vi a toda la comunidad reunida, hombres, mujeres y hasta niños, todos vestidos con túnicas negras, todos repitiendo los mismos cánticos guturales. La casona del bosque estaba más iluminada que nunca, con velas por doquier y símbolos dibujados en las paredes. El altar había cambiado, ya no era un simple bloque de piedra improvisado, sino una estructura enorme, cubierta de marcas y manchas que parecían sangre seca, y en el centro había un libro antiguo,
con páginas amarillentas, que uno de los líderes sostenía con reverencia. Comenzó a leer en voz alta, en un idioma que no entendí, y con cada palabra sentía como el aire se hacía más pesado, como mi cuerpo temblaba involuntariamente. Me llevaron al centro del círculo. Esta vez no había un animal frente a mí, sino un niño, no mayor que 10 años, con los ojos vendados y las manos atadas. El horror me paralizó. Grité que no lo haría, que jamás lastimaría a un inocente. Pero entonces la voz del ente resonó en mi cabeza, más fuerte que nunca: si no lo haces tú, lo haré yo, y cuando lo haga, tomaré también a tu hermana. La miré y vi que Clara sonreía, como si estuviera dispuesta a sacrificarse por mí, o quizás como si ya hubiera aceptado ese destino. El cuchillo volvió a mis manos, y el peso de la decisión me aplastaba. Temblaba, lloraba, suplicaba en silencio. Al final, lancé el arma al suelo una vez más y me arrodillé, gritando que no lo haría, que prefería morir. El rugido del ente retumbó con tanta fuerza que las ventanas estallaron. El niño fue arrastrado por la sombra y desapareció ante mis ojos, como si se lo hubiera tragado la tierra. Todos los encapuchados cayeron al suelo, temblando, mientras Clara me miraba con lágrimas en los ojos. Aquella noche, el ente no desapareció, permaneció allí, invisible pero presente, como un peso insoportable en mi pecho, y su voz me susurró, por primera vez con furia: ahora somos uno, ya no podrás escapar de mí. Después de aquella noche comprendí que ya no había vuelta atrás. El ente había entrado en mí de una forma que no podía describir. No era solo una voz en mi cabeza, era un peso en el pecho, un frío en la sangre, una sombra que se reflejaba en mis ojos cada vez que me miraba en el espejo. Yo seguía siendo yo, pero no estaba solo dentro de mi propio cuerpo. Había algo más, algo que respiraba conmigo, que veía a través de mis ojos y que esperaba pacientemente a que me quebrara del todo. Los días se volvieron insoportables. Podía escuchar susurrar mi nombre en todas partes, en el viento que golpeaba las ventanas, en el crujido de la madera de la casa, incluso en el silencio absoluto de la madrugada. Cuando intentaba dormir, soñaba con pasillos interminables llenos de puertas cerradas, y del otro lado de cada puerta había gritos, llantos, súplicas. Una vez intenté abrir una de esas puertas en mi sueño, y lo que vi me dejó marcado. Eran todos los niños que habían sido ofrecidos en sacrificio, con los ojos apagados, mirándome con reproche. Uno de ellos me señaló y dijo: ahora eres parte de nosotros. Clara me vigilaba constantemente. Ya no era mi hermana, era más bien mi guardiana, o quizás mi carcelera. Apenas me dejaba salir solo, y cada vez que lo hacía, terminaba encontrando símbolos de la secta en los lugares más inesperados, grabados en la corteza de un árbol, dibujados con tiza en la acera, incluso escritos en las páginas de mis cuadernos sin que yo recordara haberlo hecho. Era como si toda mi vida estuviera marcada, como si mi destino estuviera escrito desde antes de que yo pudiera entenderlo. Un día, reuní el valor para enfrentar a mis padres. Les pregunté directamente por qué me habían entregado, por qué habían permitido que esa cosa se apoderara de mí. Mi madre lloró, pero no dijo nada. Mi padre, en cambio, me miró con frialdad y me respondió: porque así ha sido siempre, porque tu sangre nos condena y nos redime al mismo tiempo. No puedes cambiar lo que eres. Esas palabras me destrozaron. ¿Qué clase de familia podía aceptar algo tan monstruoso? Intenté buscar ayuda afuera. Hablé con un sacerdote del pueblo, un hombre viejo al que conocía desde niño. Me escuchó en silencio mientras le contaba todo, y al final me dijo algo que me heló: no eres el primero que viene a mí con esa historia, y ninguno de los que me lo contaron vivió lo suficiente para regresar. Luego sacó una pequeña cruz de plata y me la entregó, diciéndome que la llevara siempre conmigo. Pensé que al menos había encontrado un respiro, una chispa de esperanza. Pero esa misma noche, la cruz se partió en dos mientras dormía, como si alguien la hubiera doblado con las manos. El ente se rió en mi cabeza y me susurró: nada de lo que hagas te protegerá de mí. La secta me convocó de nuevo, esta vez para algo que llamaban la iniciación final. Clara me explicó que no se trataba de un sacrificio,
sino de un pacto. Debía aceptar al ente voluntariamente, dejar que habitara en mí sin resistencia. Ella me aseguró que después de eso todo sería más fácil, que dejaría de sufrir y encontraría una paz que ahora no podía imaginar. Me mostró las marcas en sus brazos, cicatrices de antiguos rituales, y me dijo que desde el día de su iniciación nunca más había sentido miedo. Tú también dejarás de temblar, hermano. Solo tienes que decir que sí. Pero yo no podía, aun con todo el terror, con toda la presión, había una parte de mí que se negaba a rendirse. Esa parte, pequeña pero firme, me recordaba que yo no había elegido nada de esto, que me lo habían impuesto. Esa parte me gritaba que debía resistir, aunque eso me costara la vida. La noche de la iniciación me llevaron al bosque otra vez. Esta vez no había altar de piedra, sino un círculo de fuego. Los encapuchados lo habían encendido alrededor de mí, y dentro del círculo estaba el libro antiguo, abierto en una página marcada con símbolos que parecían moverse como serpientes vivas. El líder me pidió que colocara mis manos sobre las letras y repitiera en voz alta las palabras que él decía. Me negué, entonces el ente habló directamente a través de mi boca, sin que yo pudiera evitarlo. Sentí mis labios moverse, mis cuerdas vocales vibrar, pero no era mi voz, era la suya, grave y profunda, como si viniera desde el fondo de la tierra. Todos los presentes cayeron de rodillas, adorándolo, mientras yo lloraba por dentro, incapaz de detener lo que ocurría. De repente, el fuego se apagó y una oscuridad espesa cubrió todo el lugar. No era la oscuridad normal de la noche, era algo más, una negrura que se podía tocar, que se pegaba a la piel como humo denso, y en medio de esa negrura vi un par de ojos rojos, enormes, mirándome fijamente. El ente no necesitó palabras para hacerme entender, me pertenecía. Cuando todo terminó, desperté en mi cama, sudando y con el corazón desbocado. Clara estaba sentada a mi lado, acariciando mi cabello como si fuera un niño pequeño. Ya está hecho, me dijo con suavidad. Ahora somos uno, y nunca más estarás solo. Pero yo sabía la verdad. El pacto no había sido completo. El ente había tomado algo de mí, sí, pero yo seguía resistiendo en el fondo. Aún había una parte de mí que no le pertenecía, y mientras esa parte existiera, había una esperanza, una débil, remota esperanza de liberarme. Esa esperanza se convirtió en mi motor. Empecé a fingir, a actuar como si estuviera entregado, como si aceptara mi destino. Clara me creyó, mis padres también, incluso la secta me trataba como a uno de los suyos. Pero en secreto, cada noche buscaba la forma de romper el ciclo. Leía todo lo que podía sobre demonología, sobre exorcismos, sobre maldiciones antiguas. Sabía que no podía hacerlo solo, necesitaba ayuda, y la buscaría aunque me costara todo. Lo que aún no sabía era que el ente estaba al tanto de cada pensamiento mío, de cada plan oculto, y que solo me estaba dando cuerda para ver hasta dónde podía llegar antes de arrancarme la última chispa de voluntad que me quedaba. Después del ritual, el silencio se volvió tan pesado que parecía un muro. El fuego aún chisporroteaba en el centro del círculo, las cenizas danzaban en el aire como pequeños fantasmas, y el cuerpo de Clara yacía inmóvil, apenas respirando. Sentí un nudo en la garganta, una culpa que me taladraba el pecho. Yo había renunciado para liberar al pueblo, había dejado ir lo que la sombra reclamaba, pero en el proceso había condenado a mi propia hermana. Los presentes se retiraron uno a uno, en silencio, como si no quisieran cargar con el recuerdo. El cura se marchó con la mirada perdida, doña Amalia recogió las hierbas quemadas sin mirarme, y mis padres se alejaron con la espalda encorvada, sin decir palabra. Solo quedé yo, sosteniendo la mano fría de Clara, rogando que despertara. Esa noche la llevé a casa, la acosté en su cama, arropándola como cuando éramos niños. Sus labios se movían en sueños, pronunciando palabras que no entendía. A veces gritaba, a veces reía con una risa que no le pertenecía. Yo me sentaba a su lado, mojando su frente con agua fresca, murmurándole que resistiera, que no se dejara ir. Pasaron los días y su cuerpo se debilitaba,
como si cada hora la consumiera un poco más. Sus ojos ya no eran del todo humanos, a veces se oscurecían, como si dentro de ellos quedara atrapada la última chispa de la sombra. Me aferraba a la idea de que el sacrificio había servido de algo. El pueblo parecía respirar aliviado. No había más susurros en la noche, no se veían símbolos en las paredes, la casona abandonada permanecía muda, como un cascarón vacío. Pero yo sabía que esa paz tenía un precio, mi hermana se estaba apagando. Cada día que pasaba, Clara se desvanecía un poco más, como si la sombra hubiera dejado en ella su semilla final. Intenté todo lo que estuvo a mi alcance, recorrí libros viejos, hablé con sacerdotes de pueblos vecinos, incluso busqué chamanes que decían conocer rituales de liberación. Todos coincidían en lo mismo: cuando alguien se convierte en recipiente de una entidad tan antigua, no hay regreso completo. Solo existen dos caminos: dejar que la entidad consuma el cuerpo por completo, o cortar el vínculo a través de un sacrificio final. Ninguno de ellos quiso decirme en qué consistía ese sacrificio, pero en el fondo lo intuía. Una noche, Clara despertó más lúcida que nunca, me miró a los ojos y me sonrió, esa sonrisa cálida que recordaba de nuestra infancia. Hermano, me susurró, ya no queda mucho de mí, lo sabes, ¿verdad? Intenté negarlo, pero las lágrimas me traicionaron. Ella tomó mi mano con la poca fuerza que le quedaba y agregó: no tengas miedo, lo que hiciste nos salvó a todos, no te culpes, yo elegí quedarme hasta el final para que tú pudieras resistir. Ahora debes dejarme ir. Me negaba a aceptarlo, le rogué que luchara, que resistiera como yo había resistido, pero Clara ya no buscaba pelear, buscaba despedirse. Esa misma noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y la luna se escondía entre nubes negras, escuché el susurro de la sombra por última vez. Era débil, quebrado, como un eco que se disolvía. Nunca terminamos. Volveré por tu sangre. Sentí un escalofrío, pero al mismo tiempo comprendí que esa voz se desvanecía con Clara. Al amanecer, ella me pidió que la llevara al bosque, al lugar donde todo comenzó. Apenas podía caminar, así que la sostuve en mis brazos. El bosque estaba en silencio absoluto, sin pájaros ni viento, como si la naturaleza supiera lo que estaba por suceder. Llegamos al círculo de piedras donde la secta había realizado sus rituales. Clara me pidió que la colocara en el centro. Obedecí, con el corazón desgarrado. Ella me sonrió una última vez, y con voz firme dijo: hoy termino lo que nunca debió comenzar. Entonces, con una fuerza que no parecía humana, recitó las palabras que había aprendido en los rituales. Su voz resonó en el bosque, profunda y poderosa. Las piedras vibraron, el suelo tembló y una negrura emergió por última vez, intentando reclamarla. Pero Clara abrió los brazos y se entregó. Su cuerpo se iluminó, una luz cálida que contrastaba con la sombra, y en ese instante entendí que el sacrificio final era ella. La sombra gritó, un alarido desgarrador que hizo que las ramas de los árboles se partieran y los pájaros cayeran muertos al suelo. Yo corrí hacia ella, intenté sacarla del círculo, pero una barrera invisible me lo impidió. Clara me miró, con lágrimas en los ojos, y susurró: vive por los dos. Y entonces, su cuerpo se convirtió en un resplandor que consumió la oscuridad. Cuando la luz se apagó, no quedaba nada, ni Clara, ni la sombra, ni las piedras. Solo yo, de rodillas, llorando en medio del bosque vacío. Regresé al pueblo con el corazón roto. Nadie preguntó qué había pasado, nadie quiso saberlo. Solo me miraban con respeto y miedo, como si supieran que había visto demasiado. Desde entonces, la paz volvió al lugar. No hubo más sectas, ni más susurros, ni más maldiciones. Pero en mi interior, el vacío permanece. Cada noche me siento en la ventana, mirando el bosque, esperando escuchar su risa una vez más. Y a veces, cuando el viento sopla entre los árboles, juro escuchar su voz diciéndome: no tengas miedo, hermano, aquí sigo, en la luz. Ese fue el último sacrificio. La sombra fue desterrada, pero mi alma quedó marcada para siempre, porque aunque la oscuridad se haya ido,
El recuerdo de su presencia me acompañará hasta el último día de mi vida, y sé, en lo más profundo de mi ser, que en algún rincón del mundo esa entidad espera, paciente, a que otra familia desesperada abra la puerta de nuevo.